Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de América Ahora. Les saluda Xixing desde Beijing. A lo largo de estos últimos años ha emergido en Argentina uno de los movimientos feministas más fuertes de América Latina. Mujeres de distintas generaciones, clases e ideologías han tomado las calles argentinas en defensa de los derechos de la mujer, impulsando un debate público sobre la desigualdad económica, la violencia de género y las leyes sobre el aborto. En esta edición de América Ahora les invitamos a descubrir la realidad de la mujer argentina de la mano de historiadoras, activistas, estudiantes, economistas y actrices del país. Tras ello conoceremos a Tabata Amaral, una genio de las matemáticas que tras una dura infancia en las favelas de Río de Janeiro llegó a conseguir una beca para la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Hoy lucha para mejorar la calidad de la educación en Brasil. Quédense con nosotros, comienza América Ahora. Movimiento de mujeres en Argentina. Una brillante congresista brasileña habla sobre sus humildes orígenes. El 2018 fue un año de intenso debate en Argentina por el aborto. El Senado bloqueó la propuesta de ley que relajaría una de las leyes sobre aborto más estrictas de la región. No obstante, millones de mujeres y jóvenes salieron a las calles a protestar. Fue el capítulo más reciente en un movimiento que ha puesto los derechos de la mujer en lo alto de la agenda pública. Argentina ha comenzado una nueva narrativa sobre el papel de la mujer en la sociedad. De la Argentina, yo creo que lo más particular es la masividad, es el derrame de los feminismos. Argentina en realidad tiene una característica muy particular, que cuando nos movilizamos realmente. Una singularidad del movimiento en Argentina y que se ha expandido es que se logra combinar un movimiento masivo y un movimiento radical. El feminismo te revela una desigualdad primera, que es la desigualdad entre mujeres y varones, y eso un poco te hace comprometerte con poder pensar que otras desigualdades habrá entonces. Y cuanto más seamos mejor. Este país es machista, este país es del patriarca, y bueno, de a poquito se va atenuando. No hay todavía conciencia de que todos tenemos que ser libres. Uno de los movimientos de mujeres más fuertes de Latinoamérica está emergiendo de Argentina. Se extiende a través de generaciones y a través de puntos de vista políticos. Es ambicioso, desafiante y controversial. En meses y años recientes ha logrado que millones de personas salgan a las calles en defensa de los derechos de la mujer. Esta marcha fue convocada en respuesta a la cantidad de asesinatos de mujeres que han sucedido en Argentina este año. El movimiento feminista ha puesto al feminicidio a la cabeza de la agenda pública de este país, pero también ha puesto en la mira otros asuntos como la desigualdad económica y el debate sobre relajar las estrictas leyes sobre el aborto, lo que ha sido sacado a la luz por este creciente movimiento feminista. Esta nueva ola de debatir el feminismo es parte de una larga historia del activismo por las mujeres en Argentina. Yo hace 42 que voy a estar en la calle. El pañuelo nuestro lo pusimos un día para identificarnos, teníamos que reconocernos con algo, y una de las madres dijo, mira, nos podíamos poner un pañuelo blanco en la cabeza. Nora Cortiñas es una de las madres de Plaza de Mayo, un grupo que hizo campaña en busca de información y justicia sobre hijos y nietos desaparecidos durante la dictadura militar a finales de los 70 y principios de los 80. Cuando se llevan a Gustavo, bueno, ahí cambia todo, yo cambio totalmente, salgo a buscar, ahí me conecto con otras madres. Su hijo fue secuestrado en abril de 1977 y desde entonces nunca más fue visto. Yo creí que tenía más deberes
que derechos, porque era una ama de casa, porque había sido enseñada que había que atender la casa, los hijos, esperar al marido, coqueta, con la comida hecha, la casa limpia, ¿viste? Todo ese marco. Y yo creí que ese era mi mundo. Después, bueno, cuando empecé a salir a la calle, a conocer otras mujeres, a ver que realmente teníamos derechos, que había que defenderlos, y que no era cada una defender un derecho, todas defendiendo todos los derechos. A sus más de 80 años, Cortiñas sigue luchando por una amplia gama de asuntos. Su generación de mujeres desafió una brutal dictadura y se ha convertido en un punto de referencia para las generaciones futuras. Las madres además no sabíamos que la acción nuestra era bien feminista. Entonces así que ahora las mujeres, las feministas, nos dicen que nosotras fuimos el ejemplo para salir ellas a la calle. Quizá un poco ahí de verdad. La búsqueda de justicia ante las violaciones de los derechos humanos por parte de la dictadura fue encabezada por mujeres. No obstante, la historiadora, investigadora y feminista declarada Dora Barrancos dice que existe una larga tradición del movimiento de mujeres en Argentina. El movimiento de mujeres en la Argentina, el feminismo, los feminismos, comienzan desde finales del siglo XIX, inicios del siglo pasado, ¿no? Tiene muchísimo que ver con la constitución del Partido Socialista en Argentina. Desde sus raíces hace más de un siglo, los derechos de la mujer se han expandido gradualmente. Las mujeres ganaron el voto en el gobierno de Perón en 1940. La figura de la esposa del presidente Evita fue clave para ese logro y hasta ahora representa un icono de movimientos políticos y de la mujer. Ahora, el renacimiento de los feminismos en la Argentina deviene después de la retomada de la democracia. Tras el final de la dictadura que hizo desaparecer a miles de personas como el hijo de Nora Cortiñas, iniciaron las reuniones anuales, lo que explica en parte el movimiento de mujeres en Argentina. Una es la larga saga de los encuentros nacionales de mujeres. Eso no hay en ningún lugar de América Latina, esa repetición anual que se da cada vez más con masificaciones, 50.000 mujeres reunidas. Eso produce efectos y ahí hay una gran incorporación de mujeres muy jóvenes. Aunque las nuevas generaciones traen nuevas ideas y debates a la mesa, buscan inspiración en las generaciones anteriores. Yo fui una de las primeras delegadas obreras. Las mujeres trabajaban en un lado y los hombres trabajaban en otro lado. En 1972, Mirta Genaul y otras dos escritoras publicaron un libro titulado Las mujeres dicen basta. Y entonces yo tomo el tema de lo cotidiano, que lo tomaría ahora, y eso es lo que hay que modificar. Genaul y sus dos colegas también debatieron la desigualdad estructural en el sitio de trabajo. Nunca permitieron a una mujer ocupar el puesto de secretaria general. Eso habla por sí de algo, ¿no? Pero no hay mujeres, hay, y yo fui delegadas. Eso es la época de la industrialización, ahora es otra época, la globalización, bueno, pero las cosas continúan. Para mí hubo un quiebre en el año 1988, cuando un famoso boxeador que existía aquí, Carlos Monzón, asesinó a Alicia Muñiz, su pareja, arrojándola desde un balcón. Para la justicia primero se pensaba que era un accidente, pero para nosotras del movimiento de mujeres era un asesinato. La gente en realidad hablaba del campeón y nadie hablaba de la víctima. Ada Rico es presidenta de una organización de mujeres en Buenos Aires que opera un refugio para mujeres. La Casa del Encuentro nace en el año 2003. En realidad nace como un espacio para reflexionar y analizar todo lo que sucede desde el feminismo. Tenemos un índice alto de femicidios, de asesinatos de mujeres por violencia de género. Eso no se ha logrado disminuir. En 10 años el promedio sigue siendo una mujer cada 30 horas.
Bueno, la situación de violencia hacia las mujeres en nuestro país tuvo un punto de inflexión muy importante, que fue la visibilización de este tema. Este antes y después fue el nacimiento del movimiento Ni Una Menos. Lo importante y creo que lo interesante de Ni Una Menos es que es justamente un movimiento. Ni Una Menos empezó hace 3 años con marchas y movilizaciones masivas y después se hizo internacionalmente conocida por la organización de los paros feministas a nivel internacional. Creo que lo que hace Ni Una Menos es condensar líneas históricas, ¿no?, de la experiencia feminista. Verónica Gago es miembro del movimiento Ni Una Menos y es investigadora y conferencista. Para ella, el movimiento por los derechos humanos y la crisis de 2001 en Argentina, así como la tradición de las reuniones de mujeres, son algunas de las razones detrás de la fortaleza de este movimiento. En general se piensa que para ser masivos hay que suavizar las cosas que decimos, el tipo de prácticas que se tiene. Creo que el feminismo actual está combinando masividad y radicalidad. A partir del movimiento Ni Una Menos surgieron varios colectivos. Economía Feminista es uno de los grupos que busca destacar la desigualdad económica. Economía Feminista es un sitio, empezó siendo un sitio web, hoy es una ONG, que nace, yo digo, al calor del Ni Una Menos. Economía Feminista intenta de alguna manera mostrar que hay un montón de desigualdades en el aspecto económico, político, en la participación de las mujeres en espacios de poder y que tenemos herramientas teóricas, analíticas y datos para hacerlos más visibles. Mercedes D'Alessandro dice que la desigualdad comienza en la división de las tareas domésticas. Las mujeres en la Argentina realizan el 76% de estas tareas, es decir, realizan 3 veces más de estas tareas domésticas y de cuidados no remunerados que los varones. En la Argentina solamente se midió este uso del tiempo, como se le dice, en el año 2013, entonces no hay estadísticas para adelante y para atrás. Sí las hay en un montón de otros países, en México, por ejemplo, y cuando hay esa estadística, lo que demuestra, por ejemplo, el caso mexicano, es que si uno valorara estas tareas, es decir, le pusiera un precio, serían cerca del 18% del Producto Bruto, que es más que incluso lo que genera la industria o el comercio, ¿no? Es decir, es un motor de la producción social. De exigir una mayor igualdad económica y un fin a la violencia de género, el movimiento por la mujer ha crecido en términos de números y en demandas. Hay un derrame feminista entre los sectores populares, es un dato generacional relevante. Son las generaciones que llamamos sub-20, pero puede haber encima de los 20 años, pero se trata de algo que no conocíamos y es que en todo y cualquier lugar donde hay jóvenes en las escuelas secundarias, hay en sus centros de estudiantes un grupo, un segmento dedicado a la equidad de género. 2018 fue un año histórico en Argentina y en la región con el debate sobre relajar las leyes sobre el aborto. Mientras que la Cámara Baja del Congreso aprobó la ley por una pequeña mayoría, el Senado posteriormente bloqueó la legislación. Ofelia Fernández fue una de las voces prominentes de la generación más joven durante el debate. Que el amor a la libertad, también puedo confesarles que abortaría. Tuvimos una derrota parlamentaria, el Senado rechazó la ley por la interrupción voluntaria del embarazo, pero tuvimos muchísimas otras victorias. En ese sentido yo creo que lo que se dice es que el aborto salió del closet en algún sentido. Decir que abortás no tiene una carga tan negativa o un juicio moral tan fuerte como lo podía tener en otro momento. Conquistamos que se sepa que el aborto es una realidad en muchísimas partes, que todos y todas conocemos a alguien que abortó y así sucesivamente, y que entonces podamos pararnos con un poco menos de moral y un poco más de, o sea, y con la cabeza pensando cómo vamos a resolver la problemática, más que discutir todo el tiempo qué nos parece eso en particular. Fernández está ahora entrando en la política al tiempo que se convierte en una referencia para la generación feminista más joven. Casos como el mío, como muchas otras, que estamos intentando hacer apuestas más grandes que las que nos han acostumbrado a poder hacer, somos pibas que tuvimos que romper con estos dos preceptos falsos de que no tenemos nada para decir o que nos sirve lo que tengamos. Así como las nuevas voces que aparecieron en el debate sobre aborto adoptaron un nuevo simbolismo. Aquellos a favor de relajar las leyes sobre el aborto deben portar una mascada o pañuelo verde. Y el pañuelo verde es un símbolo de soberanía sobre nuestro propio cuerpo. La misma soberanía que tenemos sobre nuestro propio cuerpo cuando decimos no es no y frenamos el abuso sexual. Es un símbolo que de alguna manera abarca muchas cosas. Estamos en nuestra transmisión en vivo desde
Jazmín Stuart es parte de la Asociación de Actrices Argentinas que el año pasado apoyó a Thelma Fardín en su denuncia de haber sido violada por un conocido actor. Esto fue, en cierto modo, el Me Too de Argentina. Y creo que sirvió para visibilizar algo mucho más grande que la denuncia de Thelma Fardín, porque lo que logramos fue poner el tema de los abusos sexuales en todos los medios, en las calles, en los diálogos, en lo cotidiano. Las víctimas de violencia sexual denuncian cuando pueden, no cuando quieren. Este reporte de abuso sexual es otro capítulo del movimiento de las mujeres que está dando forma y transformando la sociedad. Tenemos una capacidad de observación renovada de cómo nos vinculamos, de cómo funcionan los espacios de trabajo. Aún así, esto es solo el puntapié inicial, porque en Argentina todavía tenemos que modificar muchas cosas, todavía el sistema sigue siendo muy injusto con las mujeres y creo que es un cambio que es necesario a nivel global. Quizás en Latinoamérica en particular va a costar más trabajo, pero creemos que Argentina es un buen ejemplo de cómo se puede iniciar un cambio de conciencia. El movimiento de la mujer en Argentina continúa creciendo en cifras, en fortaleza y en su enfoque, y está cambiando la manera en la que la gente habla e interactúa. Es un genio de las matemáticas. Su vida comenzó en una favela de Río de Janeiro. Posteriormente ganó una beca para estudiar en un colegio privado y representó a Brasil en varias olimpiadas científicas internacionales. Esto le llevó a conseguir una beca para la Universidad de Howard en Estados Unidos. Después de graduarse en astrofísica, regresó a Brasil para mejorar la calidad educativa y además dio el salto a la política. Nuestra protagonista de hoy es la recién electa congresista Tabata Amaral. No teníamos suficiente dinero para pagarme el transporte público o comprar comida a diario. Así que comencé a comer poco y saltarme algunas clases. Hasta que un profesor vino y me preguntó que qué estaba pasando y por qué yo no estaba motivada. No quería responderle porque pensaba que era nuestra culpa y que era algo de lo que me tenía que avergonzar. Simplemente lloré como si no sucediera nada. Tabata Amaral tuvo una infancia dura. Esta es la historia de cómo superó el reto de convertirse en una inspiración para muchos brasileños. Mi madre trabajaba como asistente bordadora y mi padre era revisor de autobús. Llevábamos una vida muy dura. A pesar de ello, estoy muy orgullosa del barrio del que vengo. Tabata acababa de empezar a estudiar en su escuela local estatal cuando una de sus profesoras, Simone Silva, vio algo especial en ella. Tenía talento para las matemáticas. Desde que fui su profesora de matemáticas me di cuenta inmediatamente de que era un estudiante con un enorme potencial, sobre todo en el campo de las ciencias, pero también era muy aplicada en otras áreas. Su colegio la animó a competir en las Olimpiadas Matemáticas, un concurso nacional para niños superdotados como ella. Profesora Simone. Tenía una profesora de matemáticas, la señorita Simón, que sabía que me encantaba estudiar mucho y sugirió que podía practicar conmigo si quería. Me agradó la idea. No me fue nada mal en mi primera Olimpiada. Conseguí la medalla de plata. El segundo año gané el oro, lo que me valió una beca en un buen colegio privado en Sao Paulo. Y ahí es cuando toda mi vida cambió. Por primera vez vi lo desigual que es Sao Paulo, lo desigual que es mi país. Y de alguna manera, para mí es muy duro entender que esta desigualdad no solo está vinculada a la salud, el acceso a la educación o la seguridad, o cómo estaban iluminadas las calles. La mayor desigualdad se daba en la magnitud y tipos de sueños que tenía la gente. Tabata logró buenos resultados en el colegio, pero en casa era una historia diferente. Su padre era alcohólico, su madre atravesaba dificultades financieras.
Las cosas empeoraron en mi casa cuando cursaba mi penúltimo año en el instituto. Mi padre se puso más enfermo y no trabajaba. Mi madre, que en ese momento no trabajaba, también. Y realmente no teníamos dinero suficiente para pagarme el transporte público o comprar comida todos los días. Uno de sus profesores se dio cuenta de que algo no iba bien. Le expliqué todas las cosas que le pasaban a mi padre y que no había almorzado durante bastante tiempo y que por ese motivo no quería participar más en las Olimpiadas. Este profesor habló con otros profesores y el director de mi colegio. Su nuevo colegio encontró una solución que cambiaría su vida, tal y como explica Edmilson Mota. ¿Qué solución que a gente vio en aquel momento? La llevamos a un hotel cercano. Esa fue la solución con la que dimos de forma inmediata para que estuviera cerca del colegio y poder controlar lo que comía. Tenía que contarme lo que comía a mediodía y por la noche y entregarme un resguardo que dijera arroz, alubias, zumo. Tomé un suco. Realmente hicieron mucho por mí. A veces conceder una beca, conceder una oportunidad no es suficiente. El rendimiento académico de Tabata comenzó a ser excelente. Con 17 años solicitó plaza en varias universidades de Estados Unidos. Fue aceptada en 6. La Universidad de Harvard fue la primera en aceptarme. En ese momento, cuando recibí el correo electrónico, pensaba que se trataba de una broma, así que llamé a la universidad para comprobarlo. Creo que he sido la única estudiante que ha puesto en duda su admisión. Era muy raro pensar que llegaría a la universidad, y verme a mí misma en la Universidad de Harvard era impensable. Pero poco después sufrió otro revés. Días después de ser aceptada en Harvard, su padre falleció. Perdimos a mi padre por su adicción a las drogas y al alcohol y a otras enfermedades que padecía. Entonces decidió rechazar la oferta. Y fue muy duro porque era doloroso, pero al mismo tiempo sentía que la vida quería ponerme en mi lugar y recordarme el barrio del que vengo y que mi familia solo fue al instituto. Ninguno de mis padres cursó estudios de secundaria y era una forma de decirme, aterriza, no puedes volar tan alto. Meses más tarde sus profesores hablaron de nuevo con ella y la convencieron para ocupar su plaza en Harvard. Acepté la beca y meses más tarde fui a Harvard. Y no porque pensara que era lo suficientemente buena, sino porque mi profesora me dijo que si no iba, muchos estudiantes de las regiones más pobres de mi país, de mi ciudad, nunca se verían a sí mismos en esa situación. Por eso fui. Odié Harvard durante el primer año. Necesité un año para entender a los estadounidenses. Tuve que trabajar como niñera durante mis estudios. Con todo lo que ha sucedido, realmente vi lo desiguales que son las cosas en Brasil y lo profunda que es esa desigualdad. No he visto todo lo que la educación hizo por mí y al mismo tiempo he visto todas las carencias que hay en Brasil. Esto me hizo darme cuenta de que realmente quería trabajar con la educación. Por eso en mi segundo año cambié mi especialidad de astrofísica a política. Tabata comenzó a disfrutar de la universidad durante el segundo año. Tabata Alvarado de Pontes, Government, magna cum laude with highest honors. Se graduó con honores y posteriormente tomó otra gran decisión. Tabata Amaral para diputada federal. Decidió volver a casa y presentarse a congresista. No tenía experiencia. No vengo de una familia de políticos ni de una gran familia. No tenía dinero. Es muy raro ver a gente de la periferia o de las zonas más pobres, a una mujer joven candidata, así que era poco probable triunfar. Durante 3 meses dormí 4 horas al día. Todavía necesito dormir más. Conseguimos alrededor de 5.000 voluntarios. Teníamos 429 donantes para compensar el hecho de que no teníamos un gran donante. Así que nadie donó el 10% de nuestros fondos, algo que es muy importante para la independencia de mi gabinete. Y hasta la última semana no tuve ni idea de que iba a ganar, pero sí sabía que habíamos hecho una buena campaña. Mucha gente había participado por primera vez.
Mucha gente estaba orgullosa de llevar mis pegatinas. En nuestro país la gente odia mucho la política. Mucha gente empezó a creer que, quizás, la política era para nosotros. Y en la calle, especialmente la gente mayor, me preguntaba si podía presentar mi candidatura legalmente y si tenía alguna prueba de que un tribunal la aprobaría. Yo siempre respondía, no es muy común, pero no está escrito que no pueda, así que, ¿por qué no? Se convirtió en el lema de la campaña, ¿por qué no? Esa es nuestra manera de derribar los prejuicios de las personas. Por que não renovar? Ganó. Y ahora quiere cambiar la situación política de Brasil. Lo que tendrá que hacer es ir abriéndose paso entre la gente poco a poco, con gentileza, porque nada va a pasar de un día para otro. Tendrá que actuar de forma pausada, a su dulce manera, y estoy segura de que lo conseguirá. So right now I'm going to different cities, different neighborhoods. Ahora mismo voy a diferentes ciudades, diferentes vecindarios, para escuchar a la gente y decirles que quiero su ayuda para diseñar un gabinete itinerante. Hoy voy a Campinas, al Unicamp de Campinas, donde la gente de dentro y fuera de la universidad va a unirse a mí en una charla sobre cómo debería ser mi mandato, las mejores maneras de escuchar a la gente para materializar sus ideas y hacer las cosas juntos. En la Universidad Unicamp es la persona que todo el mundo quiere conocer. E aí a gente pode falar mais especificamente, pode ser? Cuando la veo y lo que está haciendo por la sociedad, toda la sociedad, creo que es muy importante y realmente me motiva a hacer algo diferente, devolver a la sociedad lo que tú y yo invertimos en la universidad pública. ¿Deu para entender más o menos? Creo que está cambiando el perfil político al que estamos acostumbrados en Brasil, que es la lección más importante que puede dar a sus colegas en el Congreso y también a la población. El hecho de tener a una mujer joven allí. Es el mensaje más bonito que puede enviar a sus compañeros, que son hombres de raza blanca mayores. Aquí a donde voy hablo con la gente. He estado en diferentes ciudades y comunidades. Siempre me sorprende ver lo asombrados que quedan al ver a una diputada federal. Por eso ayer fui a esta universidad pública. Me dijeron que era la primera diputada federal que visitaba esa universidad. Es una universidad muy importante en Brasil. Tabata siente que su misión en la vida solo acaba de comenzar. Mi mayor sueño es que Brasil tenga en un futuro la mejor educación pública. Por eso estoy compitiendo contra China y otros países al respecto. Este es el sueño de mi vida. Pero también nuestro compromiso con las elecciones cada 2 años para ayudar particularmente a que nuestra única mujer sea elegida, porque necesitamos mayor representación en el Congreso. Y aunque estoy muy orgullosa de ser la primera de mi comunidad en ser elegida, nunca estaré orgullosa de ser la única. Lo ideal sería que todos los jóvenes brasileños tuvieran oportunidades semejantes. Lo que ella ha hecho, por supuesto, es porque es una persona especial, muy decidida y muy inteligente. Posee muchas cualidades, pero las oportunidades deberían ser para todos. Ricardo Mori del Colegio Etapa afirma que está encantado pero no sorprendido de lo que esta extraordinaria mujer ha logrado. Nos sentimos muy orgullosos. Ya sabíamos que daría resultado. Solíamos hacer bromas en la sala de profesores y nos preguntábamos quién interpretaría nuestros roles cuando la historia de Tabata llegara al cine. Así concluimos esta emisión de América Ahora. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales de CGTN en español en las redes sociales. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Cixin en Beijing. Nos vemos en la próxima emisión.